Cuando estaba en la secundaria conocí a Maite. Ella se convirtió en mi mejor amiga. Nuestra amistad fue de esas que no se explican, simplemente pasan y se quedan. Pero en el año 2018 todo empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Maite faltaba a clases, respondía menos los mensajes y siempre estaba cansada. Después comenzaron las crisis. Su familia y yo tratábamos de darle ánimos, de acompañarla, de hacerla sentir que no estaba sola. Pero a veces el dolor es más profundo de lo que uno puede alcanzar a ver. Y lamentablemente, el 20 de octubre del año 2018, su familia de Maite la encontró sin vida. Recuerdo el funeral como si hubiera sido ayer. La iglesia estaba llena, pero sinceramente, yo me sentía completamente sola. No dejaba de pensar en la última vez que hablamos, en el último te quiero, en si pude haber hecho algo más. 2 días después del funeral, estaba en mi habitación. Era de noche. No había prendido la luz. Solo estaba acostada, mirando el techo, apenas visible entre sombras. Mi teléfono lo tenía sobre mi pecho. No quería hablar con nadie. No quería leer nada. Solo quería quedarme ahí. Después de varios minutos, casi por inercia levanté el teléfono. Encendí la pantalla y en ese mismo instante vibró. Pensé que era una notificación cualquiera, pero cuando vi el nombre en la pantalla, sentí un hueco en el estómago. Era Maite, su nombre, su foto, su chat. Yo me quedé inmóvil. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien tenía su teléfono, tal vez su familia lo había recuperado, pero eso era imposible, ya que yo vi claramente cuando pusieron su teléfono en el féretro. Su mamá dijo que quería que se fuera con sus cosas. Mis manos comenzaron a temblar. Tardé varios minutos en atreverme a abrir el mensaje. Decía, gracias por no soltarme. Eso fue todo. No había emojis, no había errores. Era exactamente la forma en la que ella escribía. Pero en lugar de sentir miedo, sentí mucha paz. Una calma extraña me recorrió el cuerpo. Era como si alguien me estuviera abrazando, como si Maite estuviera ahí diciéndome que todo estaba bien. Segundos después, me dispuse a responder el mensaje. En él escribí, siempre voy a estar contigo. El mensaje se envió. Apareció la palabra entregado, pero no decía leído. Me quedé mirando la pantalla. No hubo respuesta. Pensé que tal vez había sido un error del sistema, que quizá alguien había encendido el teléfono sin darse cuenta. Hasta que pasó algo que todavía no puedo explicar. Misteriosamente el chat desapareció. No se eliminó, no apareció como borrado. Simplemente ya no estaba. Busqué su conversación en la lista, pero no había nada. Busqué su número y tampoco. Incluso revisé mensajes antiguos. Todo lo relacionado con ella en mi teléfono había desaparecido. No había fotos, ni conversaciones, ni audios. Es como si todo eso nunca hubiera existido. Me levanté de la cama y encendí la luz. En ese momento, mi teléfono vibró de nueva cuenta. Había un mensaje nuevo. Esta vez no tenía nombre, solo decía número desconocido. No quería abrirlo. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad pudo más y lo hice. El mensaje decía, ahora sí puedo irme. Y justo debajo del texto había una foto. Era mi habitación. La foto estaba tomada desde la esquina del techo. Era como si alguien hubiera estado ahí arriba, observándome de manera silenciosa. Desde esa noche no he vuelto a recibir mensajes, pero a veces, cuando estoy sola y mi teléfono vibra sin razón, me pongo a pensar si realmente Maite se fue o si solo cambió de lugar.
Cuando tenía 12 años, más o menos por el año 2004, mi madre trabajaba haciendo la limpieza en una casa muy grande y elegante. Esta estaba ubicada en el sur de la Ciudad de México. Ahí vivía una señora de unos 50 años, y junto con ella vivía también su sobrina, una niña de mi misma edad. Con el paso del tiempo, ella y yo nos hicimos mejores amigas, y en una ocasión me dijo que me iba a enseñar algo sorprendente. Casi a escondidas, subimos al último piso de la casa, y ahí había una habitación a la que nunca había entrado. Incluso mi mamá no sabía de ese cuarto. En la puerta, con letras de colores ya deslavadas, decía Alicia. Mi amiga me contó que Alicia había sido su prima, pero que ella había perdido la vida a los 11 años en un accidente de carro. Los papás de Alicia habían quedado muy afectados, tanto que esa situación hizo que se divorciaran y nunca más volvieron a verse. De ese hecho ya habían pasado más de 10 años. Entramos de forma muy cautelosa sin hacer ruido. La habitación no tenía luz, solo era alumbrada por los grandes faroles que iluminaban el jardín. El cuarto realmente parecía estar detenido en el tiempo. Absolutamente todo se había quedado exactamente como Alicia lo dejó en su último día de vida. Su cama estaba destendida. Daba la impresión de que ese mismo día alguien había dormido ahí. En el piso había unos zapatos de charol. En un pequeño escritorio se veía un cuaderno con una tarea incompleta, y al lado de esto, una caja de lápices de colores. Había también una pijama tirada, disfraces, vestidos que ya nadie se iba a poner. Su mochila tenía sus útiles escolares. Y pegado a la pared había un calendario. En este se veía cómo Alicia tachaba cada día, hasta el día en que dejó este mundo. Todo estaba detenido desde los años 90. Había unas grandes repisas altas empotradas en la pared. Ahí había juguetes muy caros de aquella época. No hablábamos. Tocábamos todo tratando de no hacer ruido y de regresarlo a su lugar. Todo estaba como si ella fuera a regresar de un momento a otro. Pero enseguida, al ver el polvo sobre las cosas, recordabas que eso no sería posible. Al otro lado de la habitación había una sección con fotografías enmarcadas. En una sonreía, estaba enseñando el diente de leche que se le había caído. En otra estaba ella de bebé. En otra parecía seria, parada en un jardín con la mirada perdida. Mi amiga me contó que la mamá de Alicia había hecho una pequeña limpieza al cuarto pocos días después del trágico accidente. Después de eso, cerró con llave y no volvió a mover ni a limpiar nada. Yo estaba sumamente impresionada. Eran tantos los pensamientos que pasaban por mi mente. Todo en ese cuarto contaba su historia, y era como si Alicia hablara a través de sus cosas. Nunca volvimos a entrar, pero sin duda fue una experiencia sorprendente y hasta cierto punto escalofriante. Hace 25 años, cuando yo tenía tan solo 10 años, mi madre salió a comprar unas cosas que había olvidado. Era algo sencillo, una salida rápida de no más de 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convirtieron en horas. Recuerdo que empezamos a inquietarnos cuando cayó la tarde. Mis hermanas y yo mirábamos por la ventana esperando verla doblar la esquina. Lamentablemente nunca llegó. Horas más tarde, mi padre llegó a casa. Le contamos lo que había pasado. Pensamos que quizá mi mamá se había encontrado con alguien, que tal vez había surgido algún imprevisto, pero conforme avanzaba la noche, el silencio empezó a sentirse diferente. Las siguientes semanas fueron las peores de mi vida. Todos los días salíamos a buscarla. Preguntábamos, recorríamos calles, íbamos a lugares donde creíamos que podía estar. Y cada noche regresábamos a casa sin respuestas, sin pistas, sin absolutamente nada. Hasta que poco tiempo después nos dieron la noticia que cambió todo. Nos informaron que el cuerpo de mamá había sido encontrado cerca de las vías del tren. A mi mamita
Le habían quitado la vida de forma brutal, y quien le hizo eso la abandonó en un baldío. Como ya lo mencioné, yo tenía tan solo 10 años, y a esa edad ya sabía lo que era perderlo todo. Pasaron los años, crecí, estudié, intenté reconstruirme como pude. En la universidad conocí a un chico que venía de otra ciudad. Nos enamoramos. Fue un noviazgo muy bonito. Con el tiempo nos casamos, y yo nunca le conté con detalle lo que había pasado con mi mamá. Él sabía que había fallecido, pero nunca le hablé del lugar ni de la forma. Al inicio de nuestro matrimonio, él comenzó a trabajar en una empresa, la cual, curiosamente, estaba cerca de las mismas vías donde encontraron a mi madre. Nunca me gustó mucho esa coincidencia, pero traté de no pensarlo demasiado. Una noche, mi esposo salió del trabajo alrededor de las 11 de la noche. Cuando llegó a casa lo noté extraño, pálido. Estaba muy desconcertado. Le pregunté si todo estaba bien. Él me dijo que sí, solo que al salir del trabajo y al pasar por las vías del tren, le había pasado algo muy extraño. Me comenzó a contar que vio a una mujer. Estaba muy desarreglada, muy sucia. Parecía que estaba perdida. Él dice que se le acercó y le pidió ayuda. Le dijo que había salido a la tienda hace unos minutos y que no había podido regresar a casa desde hace muchos años. Comentó también que la mujer le dijo que solo quería volver, que necesitaba ver a sus 3 hijas. En ese momento sentí que el aire me faltaba. El relato coincidía demasiado. Mi madre había salido a la tienda, habían pasado años sin regresar, y nosotras somos 3 hermanas. Me quedé en total silencio. Hasta el día de hoy, mi esposo no sabe dónde encontraron a mamá. Nunca le he contado ese detalle. Tampoco le he dicho lo que ocurrió realmente. A veces me pregunto si aquella mujer que él vio esa noche, esa que estaba caminando sola junto a las vías, era solo una persona más, o quizá era el alma en pena de mi madre. En diciembre del año pasado, comencé a trabajar en una panadería que se encuentra a unos pasos de la estación del Metro San Joaquín, esto en la Ciudad de México. Mi horario en ese momento era de 1:30 de la tarde a 9 de la noche, pero al ser temporada decembrina, la carga de trabajo aumentó muchísimo. Durante varios días, comencé a salir más tarde de lo habitual, y fue justamente en uno de esos días cuando viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Recuerdo perfectamente que fue un viernes. Ese día salí alrededor de las 11:30 de la noche. Estaba muy cansado, con el olor a pan impregnado en la ropa. Lo único que yo quería era llegar a casa y dormir. El medio de transporte más rápido para mí era el metro, así que me apresuré lo más que pude, porque no quería perder el último tren. Cuando entré a la estación, me sorprendió que había mucho silencio. No estaba el bullicio habitual. Todo estaba extrañamente tranquilo. Pasé los torniquetes y caminé hacia el andén con dirección al Rosario. Me acomodé para esperar el tren, y al otro lado del andén solo había una chica de unos 20 años. Estaba parada cerca de la orilla, distraída mirando su teléfono. De pronto, me di cuenta que a unos pasos de ella había un niño pequeño. Desde el primer momento algo en él me llamó la atención. Su mirada estaba completamente perdida, como si no estuviera enfocado en nada. Su piel era muy pálida, casi grisácea bajo la luz blanca de la estación. Y lo que más me inquietó fue que a pesar del intenso frío de diciembre, el pequeño no llevaba zapatos. Solo vestía una playera blanca, estaba bastante sucia y gastada, y un pantalón muy sencillo. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún adulto que lo acompañara, pero no había nadie. La chica seguía absorta en su teléfono, como si no se hubiera percatado de la presencia del pequeño. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Pensé en cruzar y preguntarle si todo estaba bien, pero en ese momento escuché el sonido del tren aproximándose. El convoy
comenzó a entrar a la estación. Justo cuando el tren estaba a punto de detenerse frente a nosotros, la chica guardó su teléfono, y en ese instante ambos vimos lo mismo. El niño dio un paso al frente y se aventó a las vías. La chica soltó un grito desgarrador. Yo me quedé paralizado. El tren frenó en seco, con un chillido metálico que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Las luces parpadearon y el convoy hizo una maniobra de reversa. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. El tren se detuvo por completo y todos miramos hacia las vías. Para nuestra sorpresa, no había absolutamente nada. Ni un cuerpo, ni ropa, ni sangre, nada. Era como si nunca hubiera existido. El conductor bajó visiblemente alterado. La chica temblaba. Yo sabía lo que había visto. Ella también. El chofer, por la forma en que miraba hacia las vías, también lo sabía. Pero no había rastro alguno de aquel pequeño. El tren permaneció detenido varios minutos. Algunas personas comenzaron a asomarse. No entendían lo que pasaba. Nadie más parecía haber visto la escena completa. Yo estaba en shock. Sentí un miedo profundo, de esos que te recorren el cuerpo y te dejan helado. No quise esperar más. Decidí salir de la estación y pedir un taxi por aplicación, aunque eso significara gastar más dinero. Durante días no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Soñaba con esa escena una y otra vez. El niño, su mirada vacía, el momento exacto en que se lanzó. Me costó mucho volver a tomar el metro de noche, y hasta el día de hoy me sigo preguntando si realmente ese niño estaba ahí, o si aquella noche, en una estación casi vacía, fui testigo de algo que simplemente no pertenecía a este mundo. Mi nombre es Alejandra, y la historia que voy a compartirles es la experiencia más aterradora que he vivido. Me pasó en 2019, cuando decidí mudarme sola a León, Guanajuato, en México. Mi plan era empezar mi vida desde cero. Conseguí trabajo casi de inmediato y también encontré un departamento muy económico en el centro de la ciudad. Era una casa antigua, hecha de piedra, con una puerta enorme de madera que crujía al abrirse. Esta estaba dividida en dos partes. Abajo vivía la dueña, una señora mayor muy seria, y yo rentaba la parte de arriba. Para subir a mi departamento tenía que pasar frente a su puerta. Esta era de cristal y solo estaba cubierta por una cortina blanca muy delgada. Eso significaba que yo podía ver hacia adentro, y ella también podía verme a mí. La primera noche que dormí ahí, entendí que algo no estaba bien. Recuerdo perfectamente que regresé alrededor de las 8 de la noche. La casa estaba completamente oscura. Crucé el pasillo y al pasar frente a su departamento la vi. Estaba hincada en el suelo, rodeada de velas. No eran pocas, eran muchas, demasiadas para que pareciera algo normal. La señora no se movía, no hablaba, solo estaba ahí, hincada y muy concentrada. Sentí un escalofrío y subí muy rápido a mi departamento. Esa noche casi no dormí. Después de eso, aunque intenté convencerme de que no pasaba nada, la casa empezó a sentirse distinta. El pasillo se sentía más frío que el resto del lugar. Cada vez que pasaba frente al cristal, sabía que podía ver a la señora, y esa sensación de estar expuesta empezó poco a poco a pesarme. Días después, exactamente un viernes, pasó algo muy extraño. Esa vez regresé alrededor de las 9 de la noche. Desde el camino, tenía una intranquilidad muy extraña. Era como si algo no estuviera bien. Abrí la puerta principal, crucé el pasillo y ahí estaba ella, de pie, frente al cristal, vestida completamente de negro. No hacía nada, no se movía, solo estaba ahí. La escena me heló la sangre. Subí casi corriendo.
Cerré mi puerta con llave y aseguré las cortinas. Cuando entré a mi habitación algo me hizo detenerme. Me di cuenta de que en toda la orilla del piso había restos de cera roja. Eso no estaba ahí en la mañana, ya que era imposible que yo no lo hubiera visto. El corazón empezó a latirme con fuerza. Intenté tranquilizarme, puse música, cerré la puerta de mi cuarto y sin darme cuenta me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que un estruendo me despertó. Fue un golpe fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído en la planta baja. Después hubo silencio y entonces escuché mi puerta. La vi moverse lentamente y ésta se abrió. Con horror, observé cómo una silueta oscura entró y avanzó hacia mí sin hacer ruido. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme. No podía hablar. De pronto, sentí el colchón hundirse y una horrible presión en el pecho que me dejaba sin aire. Escuché un lamento que les juro no parecía humano, y de repente algo frío y huesudo tocó mi cara con fuerza. No sé cuánto tiempo estuve así. Lo único que recuerdo es estar empapada en sudor, llorando, sin poder moverme, hasta que por fin reaccioné. La luz del sol estaba entrando por la ventana. Esto me hizo darme cuenta de que no veía bien con el ojo derecho. En cuanto pude, acudí al médico. Este me dijo que tenía la retina dañada y que muy probablemente mi presión arterial se había elevado de manera extrema durante la noche. Ese mismo día también pedí ayuda. Recogí mis cosas y le dije a la dueña que me iba por motivos económicos. Ella solo me miró fijamente y me deseó suerte. Nunca volví a ese lugar y estoy totalmente convencida de que lo que viví esa noche no fue un sueño. Esta experiencia que les voy a contar ha sido una de las más aterradoras de mi vida, pero también una de las que más me marcó para siempre, porque desde entonces no he podido dejar de preguntarme ¿qué hay después de la muerte? Hace algunos años enfermé de gripa y tos. Todo comenzó un domingo por la tarde. Al principio no le di importancia, pero al día siguiente el malestar ya era insoportable. Fui al médico, me recetaron un medicamento y regresé a casa pensando que todo estaría bien, pero no fue así. Eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando le pedí a mi esposo que me ayudara a tomar el medicamento. Apenas pasaron unos segundos, cuando me empecé a sentir muy mal. Recuerdo que me sentía mareada. El suelo parecía moverse bajo mis pies y sentí que estaba perdiendo el equilibrio. Miré mis brazos y mi piel estaba cubierta de pequeños puntos rojos. Hoy sé que eso era una reacción alérgica, pero en ese momento solo sentí mucho miedo. Corrí al baño, me faltaba el aire, el pecho me ardía y la sensación de ahogo era insoportable. Me arrojé una cubetada de agua fría, esto con el fin de que eso me ayudara, pero no pasaba nada. Cada segundo me sentía peor. Salí gritando que no podía respirar. El pánico se apoderó de mí. Mi cuerpo ya no respondía, y lo único que alcanzaba a hacer era suplicarle ayuda a mi esposo. Caí al suelo y comencé a arrastrarme hacia la puerta. La desesperación era total. Mi esposo me levantó en brazos, pero mis hijos estaban viendo todo. Entre jadeos, apenas pude decirles que me perdonaran, que los amaba con todo mi ser. En ese momento, estaba segura de que no iba a sobrevivir. Mi esposo intentó subirme al auto, pero yo ya no tenía control de mi cuerpo. Esto hizo que me desplomara y me golpeara la cabeza. Y entonces, todo cambió. Sentí como si algo se desprendiera de mí. Fue una sensación muy extraña, como si despertara de un sueño profundo. Abrí los ojos y con horror me vi a mí misma tirada en el suelo. No escuchaba nada, no sentía nada, solo estaba observando.
Vi a mi esposo llamar desesperado a la ambulancia. Vi cómo llegaron por mí y de pronto esa escena desapareció. Abrí los ojos nuevamente. Ahora me encontraba en un lugar completamente oscuro. No había paredes, no había suelo, solo oscuridad. De pronto, a lo lejos apareció una luz intensa. Era muy brillante, casi cegadora. Recuerdo que comencé a caminar hacia ella. Al acercarme, distinguí algo parecido a una puerta. Justo cuando intenté cruzarla, una voz fuerte y autoritaria resonó a mi alrededor. No. De la nada, 4 sombras aparecieron frente a mí. Intenté dar un paso más hacia la luz y otra vez escuché ese no. Entonces lo comprendí. Reconocí la voz. Era la de mi padre, quien había fallecido años atrás. En ese instante abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en un hospital. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si fueron segundos o minutos. Pero desde ese día estoy completamente convencida de algo. La muerte no es el final, solo es el principio de algo. Una aterradora aparición. Hace unos años, organicé una fiesta con amigos de la universidad. La reunión fue en mi casa y terminó aproximadamente a las 2 de la mañana. Aunque la fiesta había terminado, 2 de mis amigos se quedaron un rato más, así que decidimos sentarnos en el patio a platicar y a escuchar algo de música baja en el celular. Cabe mencionar que en esa área de la casa hay un portón de reja metálica, por lo que se puede ver claramente hasta la calle, que en esa hora estaba completamente desierta y apenas iluminada por un solo poste de luz a media cuadra. Estábamos platicando con total normalidad, cuando de pronto vimos a una señora parada en medio de la calle. No sabemos en qué momento llegó. No se movía y tampoco emitía sonido alguno. Simplemente estaba de pie, con los brazos pegados al cuerpo, y su cabeza la tenía ligeramente inclinada hacia un lado. Recuerdo que llevaba puesto un vestido blanco de tela sencilla. Parecía un poco arrugado y sucio en las esquinas. No tenía zapatos. Sus pies estaban totalmente descalzos sobre el asfalto frío. Uno de mis amigos se acercó al portón. Le preguntó con voz calmada si necesitaba ayuda. En ese instante, la señora volteó lentamente, como si su cuerpo estuviera rígido. Comenzó a caminar hacia la casa, con pasos firmes y cortos. Cuando se acercó lo suficiente para que la viéramos bien, nos dimos cuenta de que todo su ser, su rostro, su vestido, sus manos, estaba cubierto de moscas. Estas se movían y revoloteaban alrededor de ella. Del lugar donde ella estaba venía un olor bastante desagradable, parecido a la comida podrida. Su mirada estaba perdida, sin enfocar en nada en particular, y sus ojos parecían opacos. En ese momento, le dije a mis amigos que lo mejor era meternos a casa de inmediato, y en cuanto pronuncié las palabras, esa señora comenzó a reírse. Lo hacía de una forma bastante grotesca, un sonido rasposo y arrastrado, como si tuviera algo en la garganta. Comenzó a mover los labios como si estuviera hablando, pero no se le entendía nada. Solo salían sonidos guturales. Nos quedamos dentro de la casa, apoyados en la puerta que da al patio. Pasaron unos minutos y de repente dejó de escucharse la risa. Cuando nos atrevimos a asomarnos de nuevo, esa extraña mujer ya no estaba, pero en el sitio donde se había parado, dejó una mancha grande. Era de color oscuro y pastoso. Esto seguía emitiendo un olor desagradable. Fue una experiencia muy extraña y en el momento nos dio demasiado miedo. Por más de 30 años he trabajado como conductor de tráiler y una de las cosas más aterradoras que me han sucedido ocurrió una madrugada de agosto de 2010 en una carretera de Oaxaca. La noche estaba calurosa, como suele ser en esa época del año. Eran aproximadamente las 2 de la mañana
Recientemente había comenzado el viaje de esa noche, así que iba bastante fresco y con mucho ánimo para trabajar. Todo parecía normal, hasta que pasaba por una zona bastante solitaria, donde los postes de luz estaban muy separados, y por esto mismo dejaban trozos largos de camino en penumbra. A lo lejos, vi a una persona que iba en bicicleta. Era un hombre vestido con ropa clara. Parecía tener una camisa blanca y un pantalón gris. Este pedaleaba despacio, justo en el centro del carril. Me pareció muy extraño que a esa hora y en ese lugar alguien estuviera transitando. No había cerca casas, solo algunos matorrales. Noté que la persona se acercaba cada vez más, así que comencé a tocar el claxon en repetidas ocasiones. Esto con el fin de que se hiciera a un lado, y así evitar una tragedia. Sin embargo, la persona parecía no hacer caso. Seguía pedaleando con la misma lentitud, sin girar la cabeza ni desviarse del camino. Estábamos a una distancia tan cercana que frenar hubiera provocado un accidente mayor. El tráiler llevaba carga pesada y se hubiera descontrolado fácilmente. Así que aún sin quererlo, tuve que pasar por encima de la persona. En ese momento, se escuchó un grito desgarrador, un sonido agudo y cargado de dolor que se quedó clavado en mis oídos. Casi al instante llegué a una gasolinera. Me detuve en uno de los surtidores y me puse a revisar el tráiler. Quería ver si había restos de la persona. Revisé las llantas, el guardarrabos y el suelo debajo del vehículo, pero no había ni una sola mancha, ni restos de ropa, ni rastro alguno de la bicicleta. Estaba sumamente nervioso y al borde del llanto. Un despachador, un hombre de edad mediana con el uniforme un poco desgastado, se me acercó. Me preguntó si podía ayudarme. Yo apenas podía hablar. Solo alcancé a decirle: el hombre de la bicicleta. El despachador me miró con una expresión de entendimiento. Fue por un vaso de agua fría y me lo dio. Me dijo que me tranquilizara, que todo estaba bien. Sin decir más, se puso a revisar las llantas conmigo y enseguida me comentó: no se preocupe, Don, no hay nada, no es real. Me invitó a sentarme en un banco cerca de la oficina y ahí estuve por no sé cuánto tiempo, asimilando lo que acababa de ocurrir. Cuando volvió a acercarse me dijo: no se preocupe, el hombre de la bicicleta no es real. Ese hombre murió hace unos 5 años, justo en esta carretera. Venía de madrugada, llevaba productos para vender en el pueblo vecino, y un conductor en mal estado le pasó por encima. Ya varios conductores lo han visto, incluso mencionan que le han pasado por encima y lo escuchan gritar, pero no es nada más que el fantasma de ese hombre. En ese momento me quedé sin saber qué decir. Yo no le había contado nada de lo que había sucedido minutos antes, pero él relató todo tal cual había ocurrido. Incluso mencionó el grito y la ropa clara. Al parecer la situación es muy habitual, y ellos ya están acostumbrados a calmar a los conductores que lo ven. Un poco más tranquilo decidí continuar mi ruta. Iba bastante asustado. Mantenía las manos bien sujetas al volante y miraba con atención cada curva. Afortunadamente no pasó nada más extraño en la carretera. Desde esa experiencia han pasado más de 10 años y en muchas ocasiones he vuelto a manejar por esa carretera. Cada vez que paso por ahí ocurre lo mismo. Veo la figura en bicicleta, en la misma curva. La luz alta no la detiene. Y después de pasar, siento un pequeño temblor y escucho el grito. Ya no me asusta tanto, pero siempre que paso por ahí, bajo un poco la velocidad y seguido de esto hago sonar mi claxon, como si fuera un saludo. Hace algunos años, cuando recién comenzaba a salir con mi actual esposo, su familia me invitó a una reunión. Recuerdo que estaba sentada junto a las escaleras. Me sentía un poco tímida.
ya que era de las primeras veces que convivía con ellos. El murmullo de las conversaciones y las risas ajenas me hacían sentir un poco fuera de lugar, así que permanecí ahí, en silencio, únicamente observando. Durante la reunión, me di cuenta de que un hombre bajó lentamente las escaleras y seguido de esto se sentó al lado mío. Era un señor ya mayor. Recuerdo con claridad su atuendo: pantalón café, camisa blanca bien planchada y una peculiar boina negra que no se quitó en ningún momento. Su presencia me resultó extrañamente familiar, aunque no lograba entender el porqué. Se sentó junto a mí y me saludó con mucha amabilidad. Le devolví el saludo y comenzó a hablarme con naturalidad. Me dijo que se sentía muy feliz de estar nuevamente con su familia después de tanto tiempo. Le pregunté cuánto llevaba sin verlos, y con una evidente nostalgia me respondió: han pasado 3 años desde la última vez. Después de decir eso, se levantó y sin ninguna prisa volvió a subir las escaleras. No pensé nada extraño en ese momento. La reunión continuó sin ninguna novedad, y con el paso de las horas, olvidé por completo aquella conversación. Al día siguiente, mientras estábamos desayunando, uno de los primos de mi esposo me dijo en tono de broma: ay, Laura, ayer ya andabas medio borrachita, ¿verdad? Sonreí confundida. Yo le respondí que no había tomado nada de alcohol. Él insistió: ¿cómo no? Si te vimos sentada junto a las escaleras hablando sola. Negué de inmediato. No estaba hablando sola, les dije. Estaba conversando con uno de sus familiares. Todos me miraron con curiosidad. ¿Con quién?, preguntaron. Les describí al hombre con el que había hablado. A medida que avanzaba en la descripción, el ambiente se volvió incómodamente silencioso. Nadie dijo nada, hasta que mi suegra habló, con la voz visiblemente afectada. Es imposible que hayas visto a ese hombre. Por lo que describes, era mi papá. Él siempre usaba boina, pero lamentablemente perdió la vida hace 3 años. Sentí un nudo en el estómago. No supe qué decir. Solo observé cómo, uno a uno, los rostros de la familia se llenaban de tristeza. Más tarde supe que había fallecido en el año 2020 a causa de la pandemia y que tristemente nadie había podido despedirse de él. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esas escaleras, no puedo evitar sentir una extraña sensación. Es como si alguien aún se sentara ahí, esperando a ser visto una última vez.